COVID-19 ha sido una faceta que nos ha tocado a todas las personas, tanto jóvenes como adultos y niños. En esta faceta se miraron 4 grandes problemáticas, que fue lo económico, lo social, lo cultural y lo educativo. Que personalmente, en lo social, pues fue como un problema encontrados, una depresión emocional que tuvimos algunas personas por tener a nuestros seres queridos lejos, a nuestros amigos, nuestros compañeros. Entonces, a tiempo de cuando empezó la pandemia a como estamos hoy, pues gracias a las tecnologías pudo sobrellevar un poco más. En lo económico, pues nos miramos afectados, creo que solamente era apta una persona cada uno. Entonces, pues era como un choque porque no queríamos poner en riesgo a algún familiar que fuera la persona encabezada en salir, dirigirse hasta la calle, no saber si se pudiera contaminar y En lo cultural, pues la verdad, ni a muchas fiestas ni nada de eso. Sí salí a hacer deporte un poco, pero cuando estuvo la pandemia pues evité todas esas cosas. Incluso ahora que se normalizó, pues dejé de hacer netamente ejercicio, lo hago en mi casa porque no quiero como ponerme en peligro o poner en peligro a otras personas. En lo educativo, pues fue muy complicado, creo que para todas las personas, porque pasar de una con campo, conectar a clases por medio de plataformas que nunca habíamos utilizado. Entonces fue como aprender algo nuevo, aprender tecnología, crear, cada día actualizarnos sobre los nuevos proyectos que se nos venían. Entonces fue difícil porque no es como estar en un aula, estar con nuestros compañeros, nuestros profesores, resolver dudas y de un momento a otro pues no conocer a nadie por medio de una pantalla, no poder entender sus sentimientos, comprender a las personas, no conocer a nadie por medio de una pantalla, no poder entender sus sentimientos, comprender a las personas, o tal vez nosotros como estudiantes chocar en el sentido de que no intentamos algo y por pena nos dé miedo. Entonces todo esto abarcado como entonces pues a medida de cómo empezó la pandemia. Otra cosa que miramos fue que en nuestros municipios se tomaron medidas preventivas para manejar esta pandemia. Por ejemplo, aquí en Timaná, que es de donde yo soy, no podía salir absolutamente nadie a la calle sin tener pico y cédula, que fue como un formato que se manejó para el control de esta pandemia. Entonces, si salías a la calle tenías que tener pico y cédula, si no podrías tener un comparendo. Esas fueron las medidas que se utilizaron. Todas las personas tenían que utilizar tapabocas. Nadie podía salir a la calle ni entrar a cualquier lugar público sin este utensilio que ya pues es importante, pero no solamente es importante para el cuidado de nosotros. No requiere que un tapabocas no nos pueda contaminar, porque eso sería falso. Si tratamos de cuidarnos, pues cuidamos a las demás personas. Pero fueron como las medidas principales que se utilizaron acá. Nadie en la calle o netamente pico y cédula. O cuando ya una persona estaba muy enferma, se llamaba al hospital y el hospital era el que iba a la casa, más no enfermo se dirigía a un hospital. También pues se manejó la tecnología, plataformas que nunca habíamos visto o que en mi caso no conocía, facilidades de trabajo.
se dirigen a las oficinas. Entonces ahí como que se creó una nueva forma para poder trabajar. Las ventajas es eso, que gracias a la tecnología nos podemos innovar nosotros mismos podernos capacitar, poder aprender, poder enseñarles a otros por medio de tecnología. Y asimismo hubieron problemáticas que fue el maltrato intrafamiliar, que muchas personas, pues algunas familias, no pudieron convivir. ¿Por qué? Porque cuando todo estaba... El papá era el que estaba trabajando y mamá sola en casa. Entonces, estas personas ya no podían convivir. Miré muchas situaciones en otras familias, en mi familia no, porque siempre hemos estado como ahí todos, entonces eso no nos afecta a nosotros. Pero si hubieran familias como de la vereda donde estuve, que estuve en el campo, que sí tuvieron dificultades y en muchas ciudades también. Pero pues gracias a esto como que nos acercamos más a las personas que teníamos cerca, aprender a valorar el tiempo que teníamos con ellas, tiempo que antes no valorábamos. Entonces fue una pandemia difícil, pero también nos dejó muchos aprendizajes. También por medio de los textos de Harari y Han, miramos que la pandemia afectó mucho sentimental, psicológicamente, bien fuertes en esta pandemia que fue el maltrato intrafamiliar, que muchas personas, pues algunas familias, no pudieron convivir. ¿Por qué? Porque cuando todo estaba... El papá era el que estaba trabajando y mamá sola en casa. Entonces, estas personas ya no podían convivir. Miré muchas situaciones en otras familias, en mi familia no, porque siempre hemos estado como ahí todos, entonces eso no nos afecta a nosotros. Pero si hubieran familias como de la vereda donde estuve, que estuve en el campo, que sí tuvieron dificultades y en muchas ciudades también. Pero pues gracias a esto como que nos acercamos más a las personas que teníamos cerca, aprender a valorar el tiempo que teníamos con ellas, tiempo que antes no valorábamos. Entonces fue una pandemia difícil, pero también nos dejó muchos aprendizajes. También por medio de los textos de Harari y Han, miramos que la pandemia afectó mucho sentimental, psicológicamente, pero la crítica positiva, porque si las personas pudimos llevar bien desde un comienzo la pandemia, teniendo las orientaciones que se nos debían dar, pues la tomamos de una manera muy responsable. Esta pandemia nos enseñó demasiadas cosas, a valorar el tiempo, aprender a construir en vez de destruir. Entonces son argumentos que yo misma puedo decirlos porque yo misma los llevé al pie. Entonces fueron cosas interesantes que también se pudieron vivir en esta pandemia. Una reflexión como finalizando es: aprendamos a convivir con nuestras familias, aprendamos a valorar el tiempo que nos dedican. No sabemos si mañana los vayamos a tener, si no, entonces tenemos que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que nos da la vida, aprender nuevas tecnologías, nuevos estudios que cada día nos están, y tener una vida más responsable, cuidar a los seres queridos que tenemos en nuestro hogar y las personas que están afuera en la calle.